Hermanos, si una de las cosas que se escribe harto hoy día en el mundo evangélico, o siempre se ha escrito mucho en el mundo evangélico, son temas recurrentes como la oración y como la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué debe ser la iglesia? ¿Cómo debe vivir la iglesia? Iglesia con propósito, un montón de libros con respecto al quehacer de la vida de la iglesia. Pero uno de los problemas de casi todos los libros es que muchos hablan desde la perspectiva desde la institución. Cómo la institución debe ser una cosa. Cómo la institución debe hacer tal cosa. De hecho, en esto que hoy día estamos viviendo como país, hemos visto mucha gente que pregunta, bueno, ¿y la iglesia qué hace? ¿Qué dice la iglesia? Esperando un pronunciamiento institucional con respecto a lo que está pasando. Sin embargo, una de las grandes cosas que hace la Reforma es llamar la atención a que la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros somos iglesia. Así que cada uno de nosotros debía tener una respuesta más allá de la institución. La vida de la iglesia debe ser más allá de 4 paredes institucionales. Debe ser nuestra vida, cómo vivimos nosotros como iglesia. Cómo tú y yo somos iglesia y cómo vivimos esto. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, exhortándole a cada uno de ellos a entender su rol dentro de la comunidad, que trasciende toda institución, trasciende las 4 paredes, trasciende la casa, lo que trasciende todo, porque cada uno debe vivir el evangelio y vivir correctamente lo que Dios está demandando de nosotros. El apóstol Pablo se va a escribir a la iglesia para que cada uno entienda cuál es su rol y cuál es su forma de vivir dentro de esa comunidad. Y no perder la mente, no perder la orientación de que somos una comunidad. Cuando hablamos de comunidad no estamos hablando acerca de un cliché, de una frase como más bonita. Es cierto, somos una comunidad de hombres y mujeres distintos, adultos, niños, todos nosotros, juntos, como una sola congregación, como una sola comunidad, como un solo cuerpo, vive y entiende vivir la comunidad. Así que en ese contexto el apóstol Pablo les va a exhortar. Ya les dijo, mira, ustedes tienen que vivir como sacrificio vivo, ustedes deben ser una ofrenda delante del Señor. Ustedes, cada uno, que no es más que otro, sino que todos somos parte. Ahora como comunidad debemos poner nuestros dones al servicio del Señor. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo poner al servicio de nuestros dones? Es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en este texto de Romanos 12. Vea el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Parte del apóstol Pablo teniendo una cosa bien en claro, que primero todos tenemos dones, y que esos dones son diferentes. Es importante eso porque muchas veces, sobre todo cuando uno comienza a caminar en el Evangelio, uno cree que no tiene ningún don, que Dios no está capacitado para nada. Así que tú tienes que ir a la iglesia, sentarse, hacer las cosas que más o menos tienes que hacer e irte. Esa es tu labor. Sin embargo, el texto parte diciéndonos que todos tenemos dones y todos tenemos dones diferentes. Cada uno de ustedes tiene dones y dones diferentes a los míos. O al mío, yo no tengo tantos. Así que cada uno tiene dones y cada de esos dones son diferentes. Y eso es importante para entender cómo vivir como iglesia. Porque no somos una máquina donde todos hacemos lo mismo, donde todos pensamos lo mismo, donde todos hacemos lo mismo, sino que somos diferentes y con diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Esto es un paralelo con lo que ya vimos en el versículo anterior, cuando habla de que todos somos iguales, pero que ninguno tiene mayor concepto que el de sí mismo. Así que el apóstol diciendo, todos tenemos diferentes dones. ¿Cómo entonces vivir esto? Y el apóstol Pablo dice que hay que verlo desde la dependencia de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Uno de los problemas de la iglesia de Roma,
que es uno de los problemas también de la iglesia de hoy día, que son los maravillosos de la iglesia que es tan actual, de la escritura es tan actual la escritura, que todos querían ser predicadores. Aquí el texto de profecía no está refiriéndose a algo de porvenir, ¿ya? No es el rol profético del Antiguo Testamento donde se anunciaba lo que pasaría. Aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo está ocupando la palabra profecía como predicación. O sea, yo soy profeta en la medida de que predico el Evangelio, no lo que va a pasar al futuro. Yo no les puedo decir, miren, miércoles va a pasar tal cosa, porque no tengo idea de lo que va a pasar, ni a las 2 de la tarde no tengo idea. No sé lo que va a pasar. Entonces, el rol de profecía hoy día es un don que existe, pero que es un don de predicación. Yo sí sé lo que va a pasar con respecto a los que no creen en Dios. Sí sé lo que va a pasar con respecto a los que sí creen en Dios. Porque la Biblia lo dice, no porque a mí se me ocurrió. Así que había un problema en la iglesia. Todos querían ser profetas. Todos querían usar este don, porque todos anhelaban esto. Pero el problema era porque todos los anhelaban, era porque figuraba. El gran tema es que la profecía se usa no como, se está ocupando como, no como un don, sino como un lugar de estatus. Así que por eso es que Pablo dice, si tiene ese don, ocúpelo, pero la medida para ponerlo es, úsese conforme a la medida de la fe. Cada don que usted tiene, cual sea el don que os ha dado, tiene que usarlo, pero no usarlo como a usted se le ocurre o como a usted le parezca mejor. Úselo según la medida de la fe. Quiere decir que nosotros ocupamos los dones según lo que Dios nos ha dado y según lo que Dios nos limita. Porque recuerda una cosa, cuando el texto dice que somos libres, cada uno de nosotros somos libres, pero no para hacer lo que nosotros queramos. Yo no puedo adorar a Dios como yo quiero, como a mí me gusta. Yo no puedo servir a Dios como a mí me gusta. Yo debo servir a Dios, debo adorar a Dios, debo predicar a Dios según Dios los ha escrito antes. Entonces no es mi forma, no es mi concepto del don, no es lo que yo quiero conseguir con ese don, no es lo que a mí se me ocurre diciendo, de esta forma el don va a ser más efectivo. No, todo lo tengo que ocupar según la medida de la fe, eso quiere decir según o en dependencia de Dios. Cuando ocupamos el don de Dios fuera de esos márgenes, entonces nosotros ya no glorificamos a Dios. Hoy día muchos pastores, por ejemplo, llamados a predicar, llamados a servir al Señor, han dejado sus sermones, han dejado los púlpitos para dedicarse al coaching. ¿Por qué? Porque el coaching rinde mucho más. Es mucho más rentable que ser pastor de una iglesia. Han descuidado su don. Dios no le ha quitado el don. Dios no le desquitó el don. Pero sí, en el día del juicio, Dios va a exigir con respecto a ese don. ¿Qué hiciste con eso? Acuérdense las palabras de los talentos. ¿Qué hiciste con el talento que Dios te dio? No, yo lo escondí. Yo sabía cómo tú eras. Yo sabía que tú eras alguien duro, así que fui y escondí eso. Y el jefe le condena por hacer eso. Cuando tú tienes un don, debes ocuparlo según lo que Dios ha hecho, no según lo que tú crees. El mismo apóstol Pablo en Filipenses va a decir, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Interesante cómo nosotros tenemos que ocupar nuestro don, con dependencia al Padre, sin duda, pero también entendiendo que ese don que yo estoy ocupando tiene una relación con los demás y que no soy superior a otro. Es lamentable cuando vemos que en la iglesia se creen o se empiezan a mostrar figuras de dones más importantes que otros. Ya no son músicos, ya no son directores de alabanza, son levitas. Les subió el pelo, yo no sé cómo les pasó eso. Ahora, si tú lees lo que es un levita, en el Antiguo Testamento, es complicado ser levita. Yo no creo que ellos quieran ser levitas, porque es otro concepto ser levita. Pero ¿qué les pasó? Que les quedó corto. Entonces empiezan a haber levitas, apóstoles, profetas, arcángeles, y el último que yo acabo de descubrir es general de oración. Cuando alguien es general de la oración, es como alguien muy importante en la oración. Entonces tiene el cargo de general. Después va a ser capitán general, seguramente, y así van a seguir subiendo sus estrellas. ¿Por qué? Porque no comprenden que el don de Dios no es para servirse a sí mismo, sino para ponerlo en disposición de la comunidad.
Si el don que Dios te dio lo estás ocupando erróneamente, y eso quiere decir para tu gloria, entonces ese don no está glorificando al Señor, sino que a tu ego, que es gigante. Tenemos que luchar contra eso. El apóstol Pablo llama a cada uno de nosotros a luchar contra esos dones, contra ese orgullo, contra esa idea de que somos mejores que otros. Por eso es que nadie tiene el derecho a alardear de su don. Nadie puede decir, yo tengo un mejor don que otro. Nadie puede decir, el don mío es más necesario que el tuyo. Sin mí la iglesia se acaba. No es verdad. Porque no se ha acabado en 2000 años. En 6000 años se ha acabado la iglesia. Así que si yo muero hoy día, el domingo tiene que ir siguiendo culto. Y si tú mueres hoy día, el domingo va a haber culto igual. Y esa iglesia que tú está quemada hoy día, tiene culto igual hoy día. Porque la iglesia sigue. Porque no depende de nosotros. Debemos comprender que la iglesia no depende de nosotros, pero eso no significa que no seamos responsables de la iglesia. No es que la iglesia no depende de mí, así que yo voy a lavar las manos. No. Si la iglesia no tiene económicamente cómo sostenerse, claro que hay un problema. Es cierto, Dios es dueño del oro y la plata, es dueño de todo, es cierto, sin duda. Pero tú tienes una responsabilidad y que debes cumplir. No con la iglesia, con el Señor. Recuerda que con respecto al diezmo, Dios dice que a Él hay que probarlo, no a la iglesia. Dice que Él va a proveer, no a la iglesia. Dios es dueño de todo eso. Así que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, debe entender que debe cuidar y servir a otro dentro de la comunidad. El apóstol Pablo mismo en Corinto dice, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si queremos tener esos dones y cuidarlos y servirlos correctamente, esos se edifican solamente cuando están en servicio de la iglesia. Si lo que hoy día Dios te ha dado no lo estás ocupando para el servicio de la iglesia, estás faltando delante del Señor, no de una iglesia. La iglesia puede incluso hasta reemplazar eso con más hermanos. Pero tú tienes un don al cual tú tienes que ser responsable. Y en esa responsabilidad se edifica la iglesia. Es hermoso eso, porque recuerdan que se juntaron en una casa. Y en la casa que estaban todos reunidos, hombres, mujeres, niños corriendo, todo eso, en una casa, cuando un hermano ponía al servicio su don a la iglesia, todos eran bendecidos con eso. Cuando uno está ocupado su don correctamente, todos somos bendecidos. No solamente él, al ocupar correctamente su don, sino que todos tenemos la bendición de ese don. Entonces, cuando no lo ocupamos correctamente, estamos siendo hombres y mujeres mezquinos. Mira lo que dice el versículo 7. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Cuando un don es ocupado correctamente, dependiendo de Dios, ese don, cual sea que sea, es digno delante del Señor. El de servicio en servir, el que enseña la enseñanza. Fíjate que el apóstol Pablo pone dos cosas bien importantes ahí. El servicio y la enseñanza. Muchas veces creemos, o la iglesia cree, que es más importante los dones de enseñanza que de servicio. Como que si servir a otro, si barrer el templo, si limpiar el baño, sea menos digno que enseñar. Y lo que el apóstol puede decir es que todos son dignos delante del Señor. El de servir, ocúpelo en servir. Si usted ha sido llamado con un don especial a servir, todos somos llamados a servir, hermanos. Todos. No es decir, no, yo no barro porque yo tengo el llamado a la escoba. No, todos somos llamados a servir. Todos. Pero es cierto que hay hermanos que Dios ha capacitado de manera especial para el servicio. Y esos hermanos tienen que ser responsables con eso. Pero esos hermanos que lo hacen con alegría y con gozo de servicio, no son menos que el hermano que está enseñando. Tenemos que sacar esa idea. Porque cual sea el don que Dios te ha dado, es digno delante de Dios cuando lo ocupas para el servicio de la iglesia. Cualquiera. El mismo Jesús dice que Él es diácono, porque Él sirve. El mismo Jesús dice, yo vine
a servir. Yo no vine a ser servido. Cuando yo entré al seminario, mi primer año, había un hermano, no voy a dar su nombre porque él es pastor y puede escuchar esto, y a él se le ocurrió la genial idea de cuando vivíamos todos juntos, vivíamos 5 juntos. No, mentira, fue en el segundo año. Ya éramos 9. Y los 5 del primer año, se le ocurrió a él que teníamos que lavarle los pies a los 5 que entraban al segundo año del seminario. Idea que nosotros rechazamos de por nada. Jamás le van a lavar los pies a alguien. Y a él se le ocurrió toda esta idea, entonces hizo una ceremonia donde los de segundo año teníamos que lavarle los pies a los de primer año. Fue terrible esa idea. Igual se hizo porque era el presidente del curso, se tuvo que hacerle caso igual. Y no fue una buena idea. Pero, ¿por qué no fue una buena idea? Porque yo no quería darle los pies a nadie. Porque yo tenía que hacer ese acto. Y es interesante porque generalmente solo entendemos que el servicio puede ser algo malo. O no algo de mi nivel. Y es difícil porque Jesús dijo, yo vengo a servir. Jesús lavó los pies. Y después cuando nosotros entramos en razón dijimos, en realidad lo que hicimos estaba bien. Pero nuestro orgullo nos impedía hacerlo correctamente. Porque ¿cómo iba a tocar el pie de una persona que yo conozco a ese tipo? Entonces no le voy a dar los pies. Eso es lo que a nosotros nos pasa. Creemos que el servicio es algo malo, es algo denigrante. Cualquier don que Dios te ha dado es un don digno porque Dios te lo dio. No porque un hombre se le ocurrió. No porque un hombre puso las manos sobre ti y dijo, este es tu don, no. Dios te dio ese don. Por eso es digno. Tú que no eres digno, Dios te hace digno en ese don. Así que debemos ocuparlo con alegría. El que enseña, enseñe. Pero enseñe para la gloria de Dios. No para su mente. No para que el mundo vea qué tan inteligente es. Porque a veces nos equivocamos en eso. Nosotros en el seminario teníamos un problema. Todos aprendimos griego. Primer año aprendimos griego. Así que cada sermón que hacíamos le metíamos griego, por alguna forma, para que todo el mundo viera que nosotros sabíamos griego. El problema es que había gente que sabía más griego que nosotros, y nosotros cometíamos errores gigantes. Habíamos pasado el primer semestre de griego, y ya creíamos que podíamos ir a Grecia. Esa era nuestra idea. ¿Por qué? Porque pensamos en nuestras propias mentes, nuestra propia vanagloria. Si sirves, sirve para la gloria de Dios. Si enseñas, enseña para la gloria de Dios. Con humildad. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De quien pertenece toda la gloria y el imperio es a Dios. Así que si sirves, si te toca barrer, barre para la gloria de Dios. No veas eso como algo malo. Velo como un servicio maravilloso porque Dios te dio esa posibilidad. Si te toca predicar, predica con alegría porque Dios te permitió predicar. No prediques para los hombres, no sirvas para los hombres. Ningún don que tú tengas pongas a servicio de los hombres porque todo eso es pecado. En los sermones del monte, Jesús dice que aquellos que oran en público para que todo el mundo lo vea, tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que el mundo le aplauda. Que el mundo diga, ¡ay, qué hermoso como él habla! Pero no es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, la recompensa de Dios para ti y para mí es cuando Dios te abrace y te diga, siervo inútil. Porque aquello que tú tenías que hacer, eso tú hiciste. Sería hermoso, ¿no? ¿Te gustaría que en tu cumpleaños llegue alguien y diga, siervo inútil, te abrace? ¿No sirves para nada? Imagínate que alguien llega a tu cumpleaños y dice, hermano, qué bueno que no sirves para nada, eres un siervo inútil, no sirves para nada, la iglesia sigue sin ti. Nadie le gustaría eso, ¿no? Tú gustaría que en tu cumpleaños digan que eres lindo, que te ves más joven, cosa que es mentira, te ves más joven y cosas así. No pasa eso. Dios te dice, tú eres siervo inútil. Y cuando eres inútil, eres bendecido por el Señor. Él cambia nuestros paradigmas. Él cambia nuestra idea. Porque ya nosotros no pensamos para los hombres, sino para Dios.
Así que debiéramos decir a nuestros corazones que el Señor diga, siervo inútil. Porque eso que tenías que hacer, eso fue lo que hiciste. Así que debemos dar gracias a Dios por hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Ve el versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Quiero que nos fijemos mucho en el que hace misericordia con alegría. Porque los dones también tienen que ver con darlos con generosidad. Ser generoso en la administración de tu don. ¿Por qué? Porque no es para ti. Como veíamos, es para la edificación de la iglesia. Y el mismo Jesús dice que en Marcos 10 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. El acto más generoso de servicio es la cruz de Jesús. No hay acto más generoso que ese. Jesús, caminando hacia la cruz, en un acto maravilloso de servicio delante de Dios, va a la cruz, se pone ahí, lo crucifican, lo humillan, todo lo que pasa ahí, y Él muere para servir a su Padre. ¿Qué acto más maravilloso y generoso que ese? A veces nos consideramos generosos, pero hacer cosas tan pequeñas. Cuando nuestra máxima de generosidad es Jesús. La cruz de Jesús es nuestra máxima para nosotros ver la generosidad. No podemos ser generosos fuera de la cruz de Cristo. Claramente, si tú te mires con personas como cualquiera de nosotros, puede que tú seas más generoso. Pero esa no es la medida. No es a qué tú tienes que mirar. Nosotros nos miramos a los hombres y creemos que los hombres podemos tener nuestra idea de cómo hacerlo. Y Dios nos dice, no. La medida es Jesucristo. Él es el siervo perfecto. Así que, ¿cómo tú debes servir? Con generosidad, porque Cristo fue generoso. Porque Dios fue generoso al dar a su Hijo. Él dio a su Hijo en rescate por muchos. Dios dio a su Hijo. Piensa en eso. Piensa en cómo Dios, el eterno Padre, el Santo, Él dijo, yo voy a dar a mis hijos para que muchos sean rescatados. Yo voy a dar a mi Hijo para que mi Hijo salve a muchos. En Deuteronomio 13 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Ya nosotros vemos a Moisés hablando acerca de seguir al pueblo de Dios. A Él deben servir, a Él deben seguir. Como decía el texto, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Vean ustedes lo que van a hacer. Decían ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Vamos a caminar con el Señor. Si tú no pones los dones al servicio del Señor, tú no estás siendo generoso, porque no te está importando el que está al lado tuyo. Porque quizás ese don de servicio beneficia también a tu hermano. Porque si has sido llamado a enseñar, enseñar al pueblo de Dios. Si al de cantar, no sé, a lo que Dios te llamó, hazlo. Porque debes ser generoso con tu hermano. Quizás algo que nosotros hemos visto con este estallido social es que hemos siempre sido una sociedad individualista. Que no nos importó lo otro. Hay mucha gente que ha descubierto que cerca de su casa había almacenes pequeños. Porque todos se iban al súper. Porque al final encontrar de todo, es más grande, más cómodo. Pero no se dieron cuenta que al lado de su casa había pequeños mini market, pequeños almacenes donde podía comprar también lo mismo y ayudar también a una persona que era de negocios chicos. Porque pensamos antes en nosotros, en nuestra comodidad, nuestro estándar, nuestras ideas, y caminamos solos. Y no miramos al lado. Ahora, yo entiendo que la sociedad puede hacer eso. Yo creo que entendemos y aceptamos que el mundo haga eso, porque el mundo es caído. Pero que la iglesia, que la comunidad de los santos, que tú y yo no seamos generosos, eso es un pecado delante del Señor. Y no podemos aceptarlo. No podemos acostumbrarnos, normalizar que somos indiferentes al otro. No, hermano.
Si tú tienes un don, ocúpalo con generosidad al servicio de la iglesia. Porque tu hermano necesita de ti. Por eso somos una familia. Necesitamos del otro. Yo necesito de usted como usted de mí. Y cada uno de nosotros nos necesitamos. Somos un cuerpo. El apóstol Pablo va a encarar a una iglesia que vive en una capital, que vive en una ciudad cómoda, que vive con ciertos lujos, que vive cómodamente. A veces dice, ¿saben qué? Ustedes deben entender que son un solo cuerpo y que ninguno puede vivir solo. No son archipiélagos. Somos un solo pueblo que vive como un solo cuerpo. Hermanos, no podemos olvidar eso. ¿La iglesia necesita de ti? Claro que sí. Todos necesitamos de nosotros mismos. Es cierto que Dios no necesita de nosotros. Es cierto que Dios puede levantar piedras. Pero Dios te dio el privilegio de llamarte a ti. Y no solamente te llamó y te dejó solo. Dijo, Dios te llamó a ti, te capacitó a ti, te puso dones a ti, para que tú lo pongas al servicio de la iglesia. Si tú no lo haces, estás yendo contra Dios, no contra la institución. La institución puede reemplazarte fácilmente. Esa puede cambiarte y puedes seguir viviendo. Pero tú vas a tener que ser responsable frente a Dios del don que Dios te dio. Y ese don beneficia a la iglesia, se edifica a la iglesia, se perfecciona en la iglesia, no fuera de ella. Hermanos, somos llamados a servir. Somos llamados a servir a Dios y beneficiar a la iglesia en este ocupar nuestros dones. No los alejemos de eso. No cerremos eso. ¿Cómo viviremos en un mundo caído y sin esperanza? Bueno, con tus dones al servicio de Dios. Siendo tú y yo agentes de paz. Siendo tú y yo hombres y mujeres que viven sus dones con alegría, con gozo y con dependencia al Señor. Dios va a transformar nuestros corazones sin duda. También la iglesia, no diciendo que la iglesia va a crecer, va a ser iglesia gigante, no. Pero va a ser fiel. Porque el propósito de la iglesia no es ser grande, es ser fiel. El propósito de la iglesia es ser fiel a Jesucristo. El propósito en tu vida debe ser fiel a Jesucristo. El propósito de todos nosotros como familia debe ser servir a Jesucristo y ser fieles a Él. Ese es nuestro propósito. Y Dios bendice, claro que bendice. ¿Y cómo bendice? Reconociéndole a Él como nuestro Señor. Porque no hay nada más hermoso que reconocer a Dios como Salvador. Una cosa que nosotros vemos en Job es que Job nunca supo por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Job no tenía idea que arriba estaban peleando por él. Job nunca supo que Dios llamó a Satanás y dijo, tiéntalo. Job no entendía lo que estaba pasando. Pero sí una cosa entendió, que su Redentor vivía. Si una cosa comprendió, que Dios estaba con él. No supo por qué le pasó esto, no supo qué estaba pasando en su vida, por qué todo se cayó de un día para otro. Bueno, todo se cayó, todo se fue al tacho de la basura, pero Dios sigue siendo mi Dios. Y eso es lo que Job comprendió. Y Job siguió sirviendo a Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Tú debes seguir sirviendo a Dios, porque Dios sigue siendo Dios. En las dificultades, en la desesperanza, Dios sigue siendo Dios. Pon tu don al servicio de la iglesia. Trabaja en la iglesia. Sirve con alegría, con gozo. Porque Dios te capacitó. Y todo lo que Dios nos da es digno de alabanza. Oremos.